¿Hay alguna consulta antes de revisar la clase de pasada? Sí, de mi parte no. Muy bien. Veamos entonces lo del día lunes. Sé que estamos en Common Rail, pero no me acuerdo en qué. Vamos a descargar ahí el... Oh. Mira lo que muestran estas páginas. Ojo que estamos descargando un software aquí, por si acaso. Esto está siendo grabado. Estamos descargando un software que es Autodata para poder ver cosas de auto. Puedo chequear la captcha. No veo ningún captcha. Ya. Ya se descargó el video. Veamos entonces la clase pasada. Ahí está. Le mostré el video. ¿Cómo le fue con el para poder entrar a Lectube? ¿Les llegó la clave o no? No, profe, a mí no me ha llegado nada todavía, profe. Ya, eso lo hicimos el lunes, ¿cierto? El lunes estuvimos nosotros jugando con esto, ¿cierto? Así que hay que esperar esta semana al Sí, menos, y si no, ya la próxima semana habría que mandar un correo y preguntar. Ya, ahí estamos en el Lectube. Pam. Ya ahí estábamos viendo algunos casos de aquellos que no podían ingresar. Circuito combustible, regulador de presión. Eso fue lo que habíamos visto antes, regulador de presión. Seguimos jugando con el Lectube y bomba de elevación de combustible. Ya, ese tema fue nuevo. Y acá, ¿cierto? Descubrimos que la bomba de elevación de combustible es nada más que una electrobomba, ¿sí? O sea, un motor eléctrico que va a tener acá, ¿cierto? Una bombita, comúnmente de rodillo, de paleta. Y esa lo que va a hacer es sacar el combustible desde el depósito, porque la bomba de alta presión no es capaz, ¿cierto?, de sacar el combustible del depósito. Por eso que necesita tener una bomba eléctrica, ¿cierto? Y luego el filtro. Muy bien. Entonces aquí parte dejándonos claro que la bomba es un actuador, ¿verdad? Ahí vemos internamente cómo es la bomba, en el fondo es un motor eléctrico. Vimos el circuito eléctrico de control mediante un relé, y ese relé lo controla la unidad de control. Y aquí tenemos, ¿cierto?, nuestra bomba de rodillo, que le llaman. Perfecto. Perfecto. Seguimos ahí. Ahí yo continué. Cuando yo me salgo de lectura y me voy a otro lado, es para poder mejorar, ¿cierto?, la explicación, aumentando, por ejemplo, el material gráfico. Aquí yo les mostraba la bomba, típica bomba electrónica, bomba eléctrica de combustible. Y era exactamente igual a la bomba de elevación. Perdón, a la bomba, bien digo, de elevación de combustible, sí. Ahí veíamos cómo funcionaba, ¿cierto? Hablábamos de la fuerza centrífuga, porque se menciona aquí dentro la fuerza centrífuga, que es quien hace que los rodillos salgan. Y por ahí yo les hacía el ejemplo de la lavadora, ¿no? Cuando centrifugaba. En esta parte vemos cómo se controla el encendido y apagado, ¿cierto?, de la bomba de elevación, y en un lapso de 2 segundos, ¿no? Damos contacto, pum, 2 segundos, y si no hay arranque, se detiene, y cuando apagamos el motor, también 2 segundos, luego ya deja de funcionar o de trabajar el relé. Ahí estarían los 2 segundos, ¿no? Y esta curva súper rara, ¿cierto?, que nos costó bastante poder interpretarla y asuntarle. Bien, trabajamos con la bomba eléctrica entonces. Después nos fuimos a la bomba de alta presión, donde hemos conocido los tres elementos.
componentes obviamente, y ahí está los 3 elementos y la forma en que trabaja. Y también descubríamos que la presión mínima es de 100 bar, que se mantiene en el circuito. Acá estamos mostrando, ¿cierto?, la aplicación del sistema CR. El CR es el Common Rail. Las otras letras ya, bombas rotativas, bombas lineales, por el dibujito lo podemos sacar, ¿no? Perfecto, perfecto. Y ahí después les mostraba otra donde veíamos que todos los vehículos hoy día, todos pueden tener sistema Common Rail. Por tal motivo hay que aprender lo mejor que podamos sobre el Common Rail. También descubríamos, ¿cierto?, que esta bomba necesita mucha potencia, por eso que es imposible que un motor eléctrico sea capaz de hacerla funcionar a su plena carga. O que sea eficiente, ¿no? Cuando da arranque, el motor de arranque, mueve esta bomba, sí, pero logra una presión mínima para poder inyectar, para poder dar arranque y sacar de la inercia el motor. Y aquí veíamos el funcionamiento de la valvulita, ¿no? Cómo se abre, se cerraba y luego cómo seguía el combustible el camino, en este caso aquí hacia la derecha. Perfecto, 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 perfecto. Parece que terminamos entonces esto, ¿no? 4-3. Sí, bomba de alta presión, estamos listos. Súper. Y ahí seguimos viendo el tema de electro. Bien. ¿Alguna consulta, duda de eso de esa materia del lunes? Mientras sigo tratando de ver si logro descargar ese. Aquí está. No soy un robot. Si lo logro descargar, se lo comparto, ¿ya? El archivo del. Este asunto del Autodata y el otro que es el. Clic para continuar. Estas se cierran, se cierran, se cierran. 6, 5. Vamos, cuenta. Ay, 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 ¿no? ¿Cómo se abren cosas? 2, 1. Vamos, muéstrame el link. Por aquí debería aparecer el link. Get link. Este es para la Autodata. Oh. No es fácil descargarlo, ¿ah? ¿Se dan cuenta? Vamos que se puede. Pero no pasa nada. No, no hay caso con este Autodata para poder descargarlo porque no me deja. Cada vez que aprieto ahí debería aparecer ya. Autodata. Mega y Mediafire.
Pero no me deja. Ya, vámonos a lo que nos compete entonces, estimado amigo. Vamos al pendiente esto de descargar el autodata, ¿ya? Vamos a dejar ahí en Google para poder yo recordarlo. Vamos a Renca Lecture. Tororiro. Torarirari. Y nos vamos a diagnóstico electrónico motores. Y aquí CRD, ¿cierto? Bomba de elevación de combustible y bomba de alta presión fue lo último que estuvimos revisando. Perfecto. Volvamos acá a lo que era el CRD. ¿Qué es lo que viene ahora? Vamos a irnos a avanzado como de costumbre. Bomba de alta presión, sí. Bomba de alta presión, cuestionario. Bomba de elevación, bomba de elevación. Características, circuito combustible, condiciones de funcionamiento, inyector. El inyector lo vimos. El inyector en Common Rail no lo recuerdo. Parece que no lo vimos. Vimos el inyector del otro. Inyector bomba. El inyector de gasolina. Y también vimos, me acuerdo, el inyector, ¿se acuerdan? El con sensor de alzada de aguja, ya. Entonces ahora nos viene el inyector del Common Rail. Entonces aquí, botón derecho. Y aquí, botón derecho. Y aquí le pongo añadir a favoritos. Y aquí también añadir a favoritos. Y acá actualizamos. Y agregamos. Inyector cuestionario, no. Inyector no cuestionario, inyector materia. Ahí está. Bien, entonces vamos a continuar hoy día con el inyector del Common Rail. Y lo vamos a comparar, obviamente, con lo que hemos aprendido, ¿no? Con los otros inyectores, que eran inyectores mecánicos, inyectores con un sensor en la superficie, luego el inyector bomba. Vamos a ver entonces qué característica tiene el inyector del Common Rail. ¿Se ve bien y se me escucha bien para iniciar? Espectacular. Espectacular. Sí, profe. Excelente. Partamos entonces con el inyector, con este actuador. Veamos de qué se trata aquí en Common Rail. Dice, el motor aspira aire en cada carrera de admisión. Eso lo sabemos que el motor diésel aspira aire y no hay una válvula de estrangulación o mariposa como la encontramos en el motor de gasolina. Acá entra todo el aire que puede aspirar el motor. Dice, añadiendo combustible al aire, se obtiene la mezcla combustible. Exacto, aire combustible, 14, ¿cuánto era? 14,5 partes de aire por una de diésel, ¿no? Y en gasolina 14,7 partes de aire por una de combustible. Esa es la mezcla que tiene que haber aquí, ¿no? 14,5. Algunos hablan de 14,6 también. Luego dice la adición de combustible, ¿cierto? El agregar combustible se conoce como inyección. Y esto lo hace un inyector. Entonces, la mezcla la vamos a realizar mediante un inyector, que es quien va a utilizar el combustible. Utilizando, dice el inyector, como actuador, es decir, transforma la corriente eléctrica en magnitud física de movimiento, es posible controlar electrónicamente el momento de inyección y el caudal de combustible. Entonces, electrónicamente se decide cuándo inyectar y la cantidad de combustible, ¿cierto? Eso ya ustedes lo manejan porque ya hemos hecho varias, aquí en el estudio hemos hecho varias, digámoslo, simulaciones en donde, ¿cierto? Yo he movido no sé, la temperatura, la RPM y vemos cómo se controla, ¿cierto? Tanto el tiempo de inyección como también descubrimos que acá se controla la presión, ¿ah? Al manejar o cambiar la presión, también yo logro manipular el caudal. Bien, dice, el sistema de inyección Common Rail utiliza un inyector
por cilindro. Bien, ¿qué es un inyector? ¿Un sensor o un actuador? Un actuador. Excelente, correcto. La unidad de control activa el inyector para añadir combustible. Por lo tanto, el inyector es un actuador. La unidad de control, ¿cierto?, envía una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es transformada acá, ¿cierto?, mediante el campo electromagnético que se va a generar, se transforma en un movimiento para que se abra esta válvula, porque en el fondo un inyector es una electroválvula. Es una válvula 2-2, tiene dos posiciones, y el mando es electromagnético. Y estos términos que estoy usando son términos de uso en neumática hidráulica. Vamos a identificar, ustedes esto ya lo saben perfecto. ¿Cuál es la bomba de alta presión? Arriba a la izquierda. Muy bien. ¿Rampa? El siguiente a la derecha. Y tenemos el inyector, ¿cierto? Perfecto. Mientras más familiares sean estas cosas que estamos viendo, por ejemplo, la rampa, el inyector, bomba, mientras más familiar, quiere decir que usted está aprendiendo cada vez más, ¿sí? Eso es la gracia de esto, de repetirlo una vez, hacerlo otra vez. Bien, ahí tenemos el inyector, lo vemos físicamente, nada que ver con el inyector que estudiamos en el sistema MPI, que es el sistema inyección multipunto de gasolina, ¿no? ¿Se acuerdan que eran unos inyectores chiquititos, color naranjo? Exteriormente eran de plástico, de polímero. Pero aquí vemos, ¿cierto?, un inyector metálico, completamente metálico. Ahí tenemos la rosca, ¿cierto? ¿Por qué tiene que ser así, de metal y tan robusto? Por un tema de la presión. Sabemos que este viejo estaría sometido por lo menos a ¿cuánto? ¿Cuánto dijimos? 2000 bar. Está llegando el Camon Rayo, ¿no? 1800 dijimos, 2100 parece por ahí. 2200 creo que fue lo máximo. 1200, claro. Creo que eso fue lo último que hemos visto, claro. 2200 más o menos ya como a la fecha. Y eso es muchísimo. Veamos qué nos tiene acá Lectus. Dice, el inyector tiene dos conexiones. ¿Cierto? Dos conexiones, 1 y 2. Ambas conectadas a la unidad de control. O sea, los dos cables van directamente a la unidad de control. Eso depende mucho de la marca, del modelo y del año del vehículo. Porque puede que, si usted recuerda, cuando vimos el sistema multipunto, usamos, aquí en el Ectud, usamos un vehículo que era de gasolina, con bobinas independientes. ¿Se acuerda usted que el inyector, los inyectores, la parte de abajo estaban conectadas a la EQ y la de arriba estaban todas conectadas a un positivo? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien se acuerda de eso? No importa que no te acuerdes. Yo te lo voy a acordar. MPI, inyector. MPI, inyector. MPI, inyector. ¿Qué tenemos acá? El inyector de gasolina. Fíjense la configuración. Inyección indirecta. Fuera de la cámara. Sabemos que el Camon Rail, la inyección es directa. Acá, la forma que tiene es pequeño, plástico que les comentaba, ¿no? Vamos a tratar de ver si aquí nos muestran el plano. Posicionamiento. ¡Excelente! Excelente, porque aquí muestra lo que quiero mostrarle, ¿ve? Mire. Observe. ¿Qué es ese? Es el inyector 1. Y este de al lado, inyector 2, inyector 3, inyector 4. ¿Se fijan? Tiene dos terminales. Pero fíjense que el de arriba, ¿dónde llega? A un punto común, a un nodo común de alimentación, en donde había un fusible, un relé, controlado por la EQ y conectado a 12 volts. Por lo tanto, estos inyectores, ¿están las dos conexiones conectadas a la unidad de control?
No. ¿Me siguen, cierto? Sí. Yep. Ok. Que el ECTU diga aquí que el inyector Common Rail, ¿cierto? Tienen ambas conexiones, van directa a la unidad de control. Hay que eso verlo en el manual del vehículo en cuestión que a usted le toque. Porque no son leyes esto. No es una ley, va a depender de la electrónica. Acá los diseñadores de esto decidieron dejar uno de los cables a positivo y solamente controlar el inyector cerrando a masa. A través de los transistores cierran a masa. Y así fluye la corriente y inyecta gasolina. Pero acá me dicen que ambas están conectadas a la unidad de control. Vamos a ver si nos muestran un planito después para que lo verifiquemos bien, ¿sí? Perfecto. La bobina del inyector tiene una resistencia de 0,5 ohm. 0,5. ¿Se acuerdan de la resistencia que tenía el inyector de gasolina? El inyector de gasolina tiene, ¿lo ven? Sí. ¿Cuánto tiene? 16 ohms. 16 ohm. Muy bien, señor. Estos números hay que tenerlos en la cabeza. No porque todos sean idénticos, no. Sino que porque muchos tienen 16 ohm. Entonces, si alguien le pregunta, oye, ¿de cuánto más o menos la resistencia de un inyector? ¿De qué, bueno? ¿De gasolina o diésel? ¿Y de cuáles? ¿Qué sistema diésel? Ya relájate, el de gasolina multipunto, 16 ohm más o menos. Oye, y los de diésel, bueno, el sistema Common Rail tiene que ser, porque es el más masificado, el más bacán que hay, y ese resistencia es como de 0,5 ohm. ¿Sí? Entonces ya tenemos valores que nos sirven a nosotros como futuros mecánicos, ¿cierto? De poder tener un valor en la cabeza. Pero no son leyes, insisto. No es ley, ¿por qué? Porque estos son tecnologías. El inyector, sistema Common Rail, es un sistema tecnológico. El sistema MPI también es tecnológico. Y la tecnología, ¿qué va ocurriendo? La tecnología va cambiando, va avanzando, ¿cierto? Por lo tanto, lo que hoy día era una resistencia típica, mañana ya no lo es. Bien, entonces tenemos 0,5 ohm para este inyector que es del sistema Common Rail Diesel en comparación con el inyector de gasolina que la resistencia era alrededor de los 16 ohm. Luego dice acá, el inyector se abre cuando la unidad de control suministra un voltaje a la bobina. Este voltaje es muchas veces mayor que el voltaje de la batería, aproximadamente 80 volts. ¡Wow! ¿Qué nos están diciendo aquí? Que este inyector no trabaja con 12 volts, trabaja con 80. ¿Por qué creen ustedes? Recibo cualquier opinión. ¿Qué opina usted? ¿Por qué cree que tiene que ser 80 volts para el inyector diésel comparado con 12 volts del inyector de gasolina? ¿Por qué cree usted que tiene que ser tanta tensión? Por las altas presiones. Muy bien, señor. ¿El inyector qué tiene que hacer? Lograr abrirse. Abrir. Esta es una válvula. 2-2. On-off. Entonces, cuando esté on, para que se mueva internamente la aguja, el embro, lo que sea, tiene que haber un fuerte campo magnético. Para lograr un fuerte campo magnético, tiene que circular una alta corriente. Por eso que es tan bajita la resistencia, mira. Calculadora. Mira, ¿qué dice la ley de Ohm? La intensidad es igual al voltaje dividido por la resistencia. Esa es la ecuación. La ley de Ohm dice que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión del circuito e inversamente proporcional a la resistencia de este. Por ende, yo puedo calcular aquí inmediatamente la intensidad. Mira, si fueran 80 volts y lo divido por 0,5, me da la mitad, ¿cierto? 80 dividido por, a ver otra vez, 80 dividido por 0,5 ohm. 160.
¡Wow! ¿Está bien eso? ¿Qué opinan? 80 dividido por... Sí, pues está bien. Está Está bien. perfecto. Perfecto. Entonces yo, mira, si de acuerdo a la ley de Ohm, me dice 160 amperes. ¡Oh! ¿Cuánto es lo de gasolina? 12 volts. Dividido por cuánto es la resistencia de los inyectores de gasolina. 16 volts. 16 ohm. ¿Te das cuenta? Mira la corriente que estamos calculando. 0,75, o sea, 750 miliamperes, casi un amper. Es bastante, mucho más bajo el consumo, ¿no? Ya, pero vamos avanzando, pero importante que vamos haciendo mentalmente esta comparativa entre gasolina y diésel, porque así estamos reforzando los contenidos de gasolina y aprendiendo esto nuevo que es de diésel Common Rail. Ok, ya tenemos entonces el valor 0,5, 80, dice el voltaje es muchas veces mayor que el voltaje de batería y se genera de la misma manera que un flash electrónico. Un flash electrónico, o sea, es un PIC, es un PIC. Los flash electrónicos trabajan con condensadores. Google, circuito esquemático de un flash electrónico. Veamos qué nos aparece. Ya, aquí tenemos un diagrama de un flash de cámara, una estroboscópica. ¿Qué tenemos acá? Mira, es muy chico, no se ve bien, me dicen y busco otro. Pero yo creo que lo podemos ampliar. Vamos a tirarlo aquí. Abrir imagen en una pestaña, a ver si me deja abrirla. Ya, perfecto. Y aquí a ver si me deja ampliarla. Bien. Aquí a la mano derecha, donde tengo la flechita del mouse, imagínense que fuera el inyector. En este caso es una lámpara. Puede ser una lámpara xenón. Lo que tenemos acá es un transformador. Fíjense que aquí tiene 1, 2 y 3 espiras, se dibujaron 3. Aquí se dibujaron 1, 2, 3, 4, 5. Esto quiere decir que es un transformador elevador de voltaje. Por ejemplo, el primario tiene 3, el secundario tiene 5. Eso es para demostrar que este viejo está amplificando o aumentando la tensión eléctrica, el voltaje. ¿Eso es como entrada y salida? Esta es la entrada, primario, Sí, y esta es la y salida, salida. secundario. Lo que tenemos acá es lo mismo que el sistema de encendido de un vehículo, en donde usted puede ver la bobina, esquema encendido convencional automotriz. Entonces acá podemos comparar. Vamos a buscar un esquema que sea parecido al que estamos viendo ahora. Que todos tienden a dibujar la bobina. A ver esta. Aquí está. Abrirla en una pestaña, a ver si me la abre solita. No. No importa. No importa. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces abrimos imágenes y aquí aprovechamos de hablar de un tema que lo vamos a tocar después. En la última unidad vamos a tener sistemas de encendido. Ahí está, ¿ves? Mire. Primario, secundario, pero aquí no respetaron el tema del símbolo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Son las dos, están dibujadas iguales. Eso quiere decir que este transformador, llamada bobina de encendido, el voltaje no lo va a elevar ni va a reducirlo de acuerdo al diagrama. Pero no existen normas tan estrictas que te obliguen.
a dibujar el número de espiras que coincidan con la realidad. Basta con dibujarlo así, chao, son bobinas. Esta bobina de encendido tiene un primario y un secundario, ¿sí? Al igual que acá, primario y secundario. En ambos casos es lo mismo. Son transformadores. Este es un transformador y lo que está acá es un transformador que se le llama bobina de encendido. Y le seguimos llamando bobina de encendido. Pero no es una bobina, es un transformador porque tiene primario y secundario. Una bobina es una sola alambre de cobre enrollado en un núcleo. Pero aquí yo veo dos, ya no es una bobina. Bueno, ¿para qué sirve esta bobina de encendido? Para tomar los 12 volts y transformarlo en 10.000 volts, 15.000 volts, para que podamos tener un arco voltaico en la bujía. Elevamos el voltaje. En este caso, ¿el transformador para qué es? Para elevar el voltaje. ¿Para qué? Para encender esta lámpara. En el caso del Common Rail, ¿para qué elevamos tanto el voltaje? Como un flash electrónico. Para poder alimentar la bobina del inyector. Porque nosotros, de manera normal, tenemos 12 volts en un vehículo. ¿Cómo logramos los 80 volts? Para eso tendríamos que utilizar un transformador. Entonces, este transformador puede que esté dentro de la EQ o fuera de la EQ. Ahí habría que investigar o ver los casos en sí. Tenemos un condensador de acople para acoplar. Aquí se acopla sin transferencia de cargas eléctricas. Por acá un switch que permite dar arranque a este circuito. Y acá tenemos, fíjese, otro transformador. Este transformador lo que va a hacer también es elevar el voltaje porque veo que la fuente de nada más de 3 volts. La idea de este circuito es usar un par de pilas. Entonces de ese par de pilas se está energizando, fíjese positivo acá, al secundario, y se está energizando el punto central de este transformador primario. De aquí, una corriente eléctrica va a hacer ese recorrido y la otra corriente eléctrica hace el otro recorrido. Aquí le falta dibujar, pero este condensador y con estas resistencias más la bobina, este es un circuito oscilador. El transistor está trabajando como oscilador. Conduce, no conduce, conduce, no conduce, conduce, no conduce, conduce, no conduce. ¿Para qué hace eso? Para que se pueda inducir una corriente eléctrica en el secundario proporcional al número de vueltas. ¿Se fijan? Así es como trabaja. Y eso se rectifica con este diodo. Vamos a tener pulsos positivos acá. Pam, pam, pam. Y se carga este condensador. Entonces cuando yo cierro a masa, descargo el condensador. Se descarga todo a masa. Todo se descarga a masa. Toda esta línea a masa. Con esta resistencia que evita que se queme el diodo. Cuando yo levanto, suelto el switch, se carga el condensador, se carga aquí este electrodo. Bueno, esto es una forma de poder tener un pic de voltaje y se llama flash electrónico. ¿Se entendió lo que es un flash electrónico? Porque uno flash electrónico uno dice, la lucecita de la cámara. Sí, que fome. Pero esta es la parte técnica. Esa lucecita de la cámara es una lámpara que necesita un pulso alto de voltaje. Y siempre se usan circuitos RCL. ¿Qué significa RCL? Resistencia, capacitor, L de bobina. RCL. ¿Les gustó la explicación? Sí, profesor. Qué bueno. Continuemos entonces. Sin embargo, dice, el voltaje de la batería nunca debe aplicarse directamente a la bobina del inyector, ya que quemaría la bobina. ¡Wow! ¿Por qué la quema? Yo creo que es por la resistencia tan baja, ¿no? Porque por ahí lo calculamos, 12 volts dividido por 0,5 ohm, 24 amperes. El tema pasa que los 24 amperes van a estar circulando todo el tiempo que yo tenga
el inyector conectado a los 12 volts, por eso se quema. En cambio aquí el flash es un pulso rápido. Ya. ¿De cuánto entonces es la resistencia de la bobina del inyector? 0,5 ohm. 0,5 ohm. Correcto, dice la resistencia de 0,5. Calcula la intensidad de corriente a través de la bobina cuando se alimenta con un voltaje de batería de 12 volts. ¿Cuánto es la intensidad de corriente? La acabo de calcular. 24. 24 amperios. Correcto, mire. Ley de Ohm. I es igual a B partido por R, 12 partido por 0,5, 24. Somos capos. ¿Y cómo se comprueba si un inyector está electrónicamente bien? ¿Midiendo su resistencia con un ómetro o conectándolo a 12 volts y midiendo la intensidad de corriente? Tiene la resistencia. Muy bien, señor. Entonces, un inyector de gasolina, ¿lo puedo someter a 12 volts para probarlo? No. No. Vuelvo a preguntar. ¿Un inyector de gasolina, lo puedo conectar a 12 volts para probarlo? No, porque requiere más voltaje. Lina, sí, profe. Ya, pues eso es lo que estoy preguntando. 3 veces pregunté. Voltaje de alimentación de un inyector de gasolina, 11 a 14.5 volt y la resistencia 16 ohm. El inyector de Common Rail es de 0,5 ohm y se alimenta con pulsos de 80 volt. Y aquí lo que me quieren decir es de que yo no debo conectar un inyector Common Rail directamente a 12 volt como si lo hacemos con los inyectores de gasolina. ¿Se entiende? Sí, profe. Eso es lo que quiero que quede claro, porque después eventualmente cuando uno se somete a la parte práctica o está trabajando y te llega un inyector Common Rail y tú vas a pensar, bueno, si los inyectores de gasolina se conectan a 12 volts y se escucha, si se mueve, si se suena, si se mueve la bobina, entonces yo creo que con el Common Rail se puede hacer lo mismo. Y ahí es cuando uno se manda la manzaca, ¿no? Cuando uno cree sin investigar. Entonces la idea es que usted aquí aprenda y se le grabe que un inyector Common Rail no se debe conectar a 12 volts para probarlo. ¿Por qué? Porque se quema por la intensidad de corriente. Porque los inyectores de Common Rail tienen una resistencia muy bajita. En el fondo eso es lo que quieren que se aprenda aquí en esta parte. Muy bien, sigamos. Vamos a ver. Aquí tenemos el inyector por dentro, fíjense, ahí está el raccord, ¿cierto? La parte de conexión, aquí una cañería chiquita que va al riel. Acá vemos el conducto de color verde, llega a esta parte, aquí seguramente hace presión hacia arriba, y aquí arriba tenemos toda la parte de bobina, parece, ¿no? Dice, y acá tenemos 12 volts, dice aquí, 12 volts, tenemos 1, 2, 3, 4, y tenemos aquí un transistor, que estaría cerrando a tierra. Pero aquí vemos una fuente, aquí vemos un símbolo de batería o de pila. Veamos qué nos tienen aquí. Dice, los componentes más importantes del inyector son la entrada de combustible, el retorno de combustible, la bobina, el rotor, el muelle de la válvula de bola, el émbolo regulador, el muelle del émbolo y la aguja de inyección. En cuanto la corriente fluye a través de la bobina, el rotor tira hacia arriba contra la fuerza del muelle. Esto hace que el combustible sea rociado en la cámara de combustión a través de la aguja de inyección. Clic en el interruptor electrónico para que la unidad de control active el inyector. ¿Dónde debo hacer clic? ¿Cuál sería aquí el interruptor electrónico según usted?
La unidad de control. Ok, ¡pup! Ahí está, ¿no? Entonces tenemos el típico movimiento hacia arriba y hacia abajo. Mira qué bonito, pero obviamente ayudado con la misma presión, ¿ah? Acuérdense que estos sistemas trabajan, no toda la fuerza la hace la bobina, sino tendría que ser una tremenda bobina. Por eso que aquí vemos esos ductos verdes. Fíjense aquí esta parte. Ducto verde que también permite, ¿cierto?, el flujo del combustible. ¿Y ahí para dónde se va? Hacia arriba. Hacia retorno, ¿no? Enfriando aquí la bobina. Muy bien. ¿Cuál puede ser el muelle de la válvula? 1, 2, 3, 4. Oh, ya, usted me dice. Muelle de la válvula. Arriba. Acá arriba. El El resorte, Abajo. profe. Uno más. De abajo, profe. Ese. ¿Ese? Sí, profe. Vamos a hacer clic. Oh, dice que es el inducido. La rienda. Ah, entonces de arriba, profe. Vamos a ver. Muy bien, muelle de válvula. Ahora quiere la bobina. ¿Será la de abajo? Sí. Vamos a hacer clic. Oh, No. dice que el inducido. ¿Cuál será la Ah, bobina? la bobina, profe. No creo que sea la que está más abajo, la que está en medio. No creo. Al medio no creo. Aquí no No, la, veo. entonces, Porque la más la, arriba, profe, la De bobina la tiene que izquierda. ser el alambre enrollado, ¿no? o la que está en medio. Aquí, es que esta dijo que era el inducido. A la izquierda. Nos queda a la izquierda, ¿no? Porque aquí el racor puede entrar a combustible, ¿no? Profe, ¿el que está al lado derecho del inducido o el que estaba más arriba? Veamos. Aquí vamos a darle clic a este. Muy bien. Ahí estaba la bobina, ¿eh? Que como está en corte, no la vemos. Vemos que pasa por atrás, es circular. Pero aquí esta parte no la vemos porque la sacaron para ver justamente en corte todo esto, ¿ya? Ahí estaría la bobina. Válvula de bola. Válvula, válvula. La que está debajo de ¿El inducido? ese. Veamos. Muy bien, señor. Émbolo regulador. El de más abajo, ¿no, profe? Este, Sí. veamos. Muy bien. Ahora, tubo de retorno. Arriba. Excelente. Inducido. Ahora sí este. En el medio. École. Tubo de entrada. Acá, ¿cierto? Sí. Sí. Muelle del émbolo. El de abajo, profe, el penúltimo. Ese. Y nos quedaría la aguja de inyección. Entonces tenemos tubo de entrada, aquí a mano izquierda, arriba, tubo de retorno, muelle de válvula, la bobina, el inducido, una válvula de bola, émbolo regulador, muelle del émbolo y finalmente la aguja de inyección. Excelente. En reposo, cuando no queremos que inyecte, la presión del muelle en el rotor cierra la válvula de bola. En reposo, la presión del muelle, ahí está la bolita. Esto de aquí es el inducido, ¿no? Este es el muelle. Pero claro, parece un muelle esto también. Bueno, dice que en reposo la presión del muelle en el rotor cierra la válvula de bola. Ahí está. La presión de combustible por encima y por debajo del émbolo regulador es la misma. La fuerza del muelle del émbolo regulador mantiene la aguja de inyección cerrada. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, se genera un campo magnético. Este campo empuja el rotor hacia arriba contra la fuerza del muelle. Esto libera la válvula de bola
y el combustible fluye a través del conducto de retorno al depósito. Eso lo vimos en la parte anterior, ¿no? Cuando subía. En reposo, dice, la válvula de bola está cerrada. El muelle del rotor fuerza la bola al asiento de la conexión de retorno de combustible. ¿Qué es lo que causa esto? ¿El campo magnético de la bobina, la presión de combustible o la fuerza del muelle de la válvula de bola? Campo magnético de la bobina. ¿Estás seguro? Porque aquí no está activado. ¿Compruebo o no? La 3. No, no, no. La 3, No. la fuerza del muelle de la válvula de bola, ¿te de arriba? La presión de combustible. La del centro. Ya, tengo 3 respuestas. Un cuarto que me dé para que decidamos cuál. Ya, veamos esa. Dicen incorrecto, la presión de combustible fuerza a la válvula de bola a abrirse. Inténtelo de nuevo. Está buena. ¿Cuál entonces, la de arriba o la de abajo? La última, La- ¿no, profe? La última. Muy bien. Correcto, la fuerza que ejerce el muelle es suficiente para mantener la válvula de bola cerrada. ¿Por qué? Porque la presión de combustible es igual en ambas partes. Por eso que no es la presión de combustible. Como en ambos lados es igual, entonces basta con la fuerza del muelle. Pero luego, vamos a ver qué pasa. Acciona el interruptor electrónico de la unidad de control cuando la corriente fluye a través de la bobina. Veamos qué pasa. ¡Pum! Y ahí se ve, ¿no? Cómo el combustible sube por la presión, que la presión es mucho más alta de lo que se necesita. ¿Se acuerdan? Cuando estudiamos la bomba, entonces siempre vamos a tener combustible que se va a ir hacia arriba a retorno. Entonces, cuando la corriente fluye a través de la bobina, como está pasando ahora, la válvula se cierra, el muelle fuerza el rotor hacia arriba o se crea un campo magnético alrededor de la bobina y la válvula se abre. La última. Veamos. Correctísimo. Entonces ahí se crea un campo magnético para ayudar, ¿cierto? Para ayudar al, ¿cómo se llama? Para poder lograr comprimir el muelle. Y además, con la misma presión de combustible, ¿cierto? Se pueda abrir, se pueda desplazar la aguja. Perfecto. Dice, la apertura, esto de arriba cambió, parece, ¿ver? Sí, ya, tengo que leer arriba. Dice, cuando la válvula de bola se abre, esta de abajito, ahí se abrió, se cerró, se abrió, se cerró. Cuando la válvula de bola se abre, la presión hidráulica por encima del émbolo regulador desciende rápidamente. La aguja de inyección se abre por la diferencia de presión por encima y por debajo del émbolo. Cuando la válvula de bola se cierra, la presión por encima del émbolo vuelve a acumularse. La diferencia de presión por encima y por debajo del émbolo desaparece. El muelle del émbolo fuerza la aguja de inyección a cerrarse. Ahora sí, la apertura de la aguja de inyección, no la válvula de bola, se debe a la diferencia de presión por encima y por debajo del émbolo o la corriente a través de la bobina. Ah, La primera. Correcto, cuando la presión por encima del émbolo es menor que la presión por debajo del émbolo, la aguja de inyección se abre. Fíjese usted aquí esta parte. Se fija que esta parte, ¿cómo se llamaba esta parte, esta varilla? ¿Émbolo? ¿O no? Sí. Fíjese que llega hasta ahí nomás. Ahí está, ahí llega. No está conectada con la parte de arriba. Entonces, ¿por qué se mueve? Por presión de combustible. Tal cual como ustedes aquí me lo indicaron. Dice, hay una cámara por encima del émbolo. Esta cámara está llena de combustible. Ahí está la cámara.
La presión en esta cámara es la misma que la del conducto común cuando el inyector está cerrado. Indica esta cámara. ¿Es esta o no? Sí. Veamos. Correcto, esta es la cámara. Dice, cuando la válvula de bola se abre, la presión en esta cámara desciende. Claro, porque resulta que ahí tenemos, mira, tenemos un conducto y esta parte va a quedar conectada con retorno. La presión solo puede descender si hay un orificio de restricción en el suministro de combustible a esta cámara. Indica este orificio de restricción. ¿Cuál sería el orificio de restricción? ¿Será ese que está ahí? Oh, le pinché. Sí, este es el orificio de restricción que hace que la presión en la cámara descienda. Muy bien. ¿Qué afirmación es correcta? La válvula de bola determina la posición de la aguja de inyección regulando la presión hidráulica. O la aguja de inyección se abre cuando la corriente fluye a través de la bobina. No entendí nada. La 2. Veamos. Dice que es incorrecto. La válvula de bola debe abrirse primero y la presión de combustible por encima del émbolo debe descender. Entonces, la primera. Correcto, dice. La posición de la aguja de inyección se controla mediante la presión de combustible por encima del émbolo regulador. Entonces, la aguja, ¿cierto? El inyector se va a abrir, la aguja se va a desplazar, se va a mover, gracias a la presión del combustible. Y esa presión se logra al energizar la bobina. Esa es como la seguidilla, ¿no? ¿La bobina abre directamente la válvula, la aguja? No. La abre indirectamente, porque lo que hacemos es abrir el paso de combustible, para que el combustible ahora pase a través de todo este elemento y salga a retorno. Y así se reduce la presión. Pero ahora cuando yo no energizo la bobina, esta presión de aquí es idéntica a la de abajo. ¿Se fijan? Toda esta línea es la misma presión, 100 bar, 1000 bar, lo que sea. Pero yo al abrir el paso, en el fondo lo que estoy haciendo es abrir un retorno, ¿no? O sea, profe, esto es como esto mismo. Esto es como un transistor. Esto que está acá sería el colector. Esto que está acá sería el emisor. Entonces, en este momento es como un transistor en corte, es decir, no conduce. Es como un interruptor cerrado, al igual como está ahora el transistor. Está cerrado, perdón, está abierto, no conduce. Y aquí está, ¿cómo le llamamos a esto? Una válvula cerrada, ya, no es idéntico. No permite el paso del combustible, ¿se fijan? Y aquí no permite el paso de la corriente. Cuando yo presiono aquí, pasa la corriente a través del colector y emisor y tenemos un campo electromagnético que es la bobina. Aquí es parecido. Cuando yo genero un campo magnético, hago que este elemento se cambie de lugar para que fluya a través del amasa o a depósito el combustible. De esa manera aquí se desciende la presión. Por eso que desciende la presión aquí. Y ahora la presión de combustible eleva el émbolo. Bien, la aguja de inyección se cierra cuando la válvula de bola se cierra, cuando la presión por encima del émbolo aumenta o cuando la presión por debajo de la válvula de bola está al máximo. Analícela bien y me responde.
Alguien habló, pero muy bajito, no alcancé a escuchar. La 2, profe, la 2. Veamos. Incorrecto, dice. Cuando la presión por encima del émbolo aumenta, es posible que su nivel no sea lo suficientemente alto como para cerrar la aguja de inyección. 1. Incorrecto. Cuando la válvula de bola se cierra, la presión por encima del émbolo sigue siendo demasiado baja para cerrar la aguja de inyección. Entonces tiene que ser esa. Cuando la presión por debajo de la válvula de bola, aquí abajo, está al máximo. O sea, son todos sinónimos, ¿no? Porque ¿cuándo se logra esto? Cuando se cierra aquí esto. Porque si yo lo mantengo ahí, se está liberando ahí, ¿cierto? Presión. Entonces, para que... porque dice aquí, la aguja de inyección se cierra cuando la presión por debajo de la válvula de bola está al máximo. Ah, en este punto entonces. ¿Y cuándo se logra eso? Cuando se desenergiza la bobina. No sé si... O sea, se lo explico para que queden tranquilos, en el sentido de que en realidad no hay tanta diferencia entre las alternativas que nos pusieron. No, porque yo me guío por el enunciado que está arriba. Exactamente, sí. Por eso les digo que no se me angustie nada, no le achuntamos ninguna. No, está bien. Sí, yo veo que vamos entendiendo cómo trabaja esta cuestión. Veamos el caudal. 7. El caudal del combustible inyectado depende de la presión del combustible y del tiempo de inyección. Eso lo aprendimos cuando estudiamos las bombas de alta presión en la clase pasada. Y antes pasada también. Cuando estudiamos el regulador de presión. Ahí aprendimos, ¿cierto?, que el caudal de combustible inyectado depende de la presión del combustible y del tiempo de inyección. Dice que los valores típicos oscilan entre 10 milímetros cúbicos por metros por segundo a 200 bar y 50 milímetros cúbicos por metros por segundo a 1200 bar. Caudal, presión. Aplicando un circuito de muestreo y retención, el retardo entre el suministro de tensión y la apertura del inyector puede reducirse a solo 0,2 milisegundos. Repito, aplicando un circuito de muestreo y retención, el retardo entre el suministro de tensión o voltaje y la apertura del inyector puede reducirse a solo 0,2 milisegundos. El pico de corriente, el pic de corriente es de 20 amperios y la corriente de retención de 10 amperios. Una alta corriente. Antes de la inyección principal hay una inyección piloto. Se inyecta una pequeña cantidad de combustible, hace que la subida de presión en el cilindro sea menos pronunciada. Esto reduce el ruido de combustión. Bien, en la gráfica, ¿cuál sería entonces la inyección piloto? ¿La de la izquierda, la tercera o la primera, la segunda o la tercera? La segunda. Dice que esta es la inyección principal. La primera, profe. Veamos. Muy bien, la inyección piloto. ¿Por qué esta es la que corresponde? Primero porque nos explican que aparece antes de la inyección de combustible y además nos dicen que puede estar dentro de los 0,2 milisegundos. Y aquí vemos que los tiempos por división, los cuadraditos de manera horizontal, esto es un osciloscopio, tenemos que recordar electrónica. En electrónica vimos el osciloscopio, entonces sabemos cómo leer esto.
Los cuadraditos de manera horizontal se llaman tiempo por división y de manera vertical tensión o voltaje por división. Aquí me dicen que cada cuadradito está seteado, regulado, ajustado a 0,5 milisegundos por división. Entonces aquí, cada cuadradito, ¿de cuánto es? De 0,5 milisegundos. Y aquí me hablan de 0,2. Entonces, este pulso ni siquiera alcanza a 0,25, que sería justo en la mitad. Es un poco menos. Entonces, también coincide el tiempo. De aquí a acá, hay alrededor de 0,2. Porque de aquí a donde termina el cuadradito, son 0,5. ¿Sí? ¿Se entendió lo que expliqué? Sí. Sí, profe. Perfecto. Y por otro lado, también tenemos 5 volts por división. Eso corresponde de manera vertical. Si fuera nuestro 0 volt, tendríamos 5, 10, 15, casi los 20 volts. Por lo que vemos aquí en esta gráfica. ¿Y cuánto tiempo dura la inyección piloto? 0,2 milisegundos. Veamos si la achuntamos. Correctísimo, ¿cierto? Es lo que se ve aquí. ¿Cuánto tiempo dura la inyección principal? Ya pues. Tiene que hacer lo mismo con lo que hicimos aquí con la inyección piloto. Cuente. ¿Cuánto le da? ¿Cuántos cuadraditos son de manera horizontal? 1 milisegundo. ¿Ah? 1 milisegundo. Ok. Excelente, señor. 0,5 cada cuadradito. Si esta es la piloto, esta debería ser la principal. Parte aquí y termina allá. 2 cuadraditos, 0,5 y 0,5. 1. Esa es la respuesta. Muy bien. Indica la fase pico de la inyección principal en el gráfico de la corriente. Sería esta o esta otra. Arriba. Muy bien, ¿cierto? Pico o peak sería el punto más alto siempre. Mira qué bonito que tenemos acá ahora, hombre. Tenemos acá arriba, identifiquemos, P, presión, hasta 100 kilopascales, 80, 60, 40, 20, 0. ¿Qué tenemos acá? DTC. ¿Qué significa DTC? Este es como el punto muerto, superior, ¿o no? ¿O inferior? Es como un 0 así. Vamos a ver la traducción del inglés al español. DTC. Ah, pero con Google. Mira, DTC. DTC. Punto muerto superior, inferior, mecánica, automotriz. A ver, ¿qué nos entrega? Aquí está, TDC significa Top Dead Centre. ¿Y aquí qué teníamos? DTC. DTC, TDC. Es parecido, ¿cierto? ¿Será lo mismo? DTC, ¿dónde está DTC? Me sale que el DTC es como un código de problemas de diagnóstico. Sí, por eso que quiero que lo busquemos, porque el DTC significa
código Trouble Diagnostic. Código de avería de diagnóstico. Un DTC, un código de avería. Exactamente. Por eso que lo estoy buscando para que nos quede grabado el significado de cada letra. Porque claramente aquí no puede ser un código de avería. Entonces, ¿a qué se refiere? Y eso es lo que quiero que veamos. ¿Ves? Nosotros siempre usamos en Chile el término PMS y PMI. Y a ustedes en mecánica, yo creo que siempre se les han enseñado con esos nomenclaturas. Pero hay otros que, ya nos vamos a quedar con este. Hay otros que usan otras nomenclaturas, pero que tienden a significar exactamente lo mismo. ¿Ve? PMS lo tienen como TDC. Entonces significa lo mismo, punto muerto superior, por sus siglas en inglés. Top Data Center. Entonces, nos vamos para acá. Dead, muerto. La T, ¿qué significaba? Top. Top. Dead. No, pero eso no puede ser. ¿Ah? Que es el top, pero el otro el que está abajo, ¿no? Este. No, pues el DTC. El DTC. Sí. ¿Usted dice que significa punto muerto inferior? Sí. Ya. Veamos. PMI tiene que ser entonces. A ver. Control F. P. Ah. No quiero esto. Cancelar. Control F. Apareció, sí. PMI. Ok. Tenemos TDC, punto muerto superior, por su sigla en inglés, TDC, Top Data Center. PMI, VDC, para punto muerto inferior. Es el punto del cilindro donde el pistón se encuentra en la parte más baja de su carrera. Bottom Data Center. ¿Sí? Entonces, DTC, ¿qué debería significar? Punto muerto superior al final. Exacto, ¿cierto? Parece que es verdad, ¿o no? DTC, punto muerto. Muy bien. Ve que siempre dice códigos DTC y el sensor TDC. Por eso que aquí este viejo de Electud le puso DTC, no sé por qué. Pero sí es importante que nosotros nos demos cuenta que esto se refiere a un TDC, que significa Top Data Center, comúnmente. DTC, DTC, TDC. ¿eh? El DTC P1359, código de avería. El DTC siempre es código de avería. Código de falla, DTC. ¿Ya? Entonces aquí el estudio nomás, no sé, los que tradujeron esta plataforma, recuerden que esta plataforma no es en español. Entonces seguramente al traducirla me cambiaron las letras de posición. Bien, muy bien. Entonces teníamos acá por este lado grados. Los grados puede ser de rotación del cigüeñal, serán los grados de avance, no sé, ya lo vamos a descubrir. Dice con inyección piloto, posición del émbolo, dice. Luego acá tenemos nuevamente lo mismo gráfico, 100 kilopascal, igual que arriba, y para acá 40 menos 60 grados de TC, posición del émbolo, y ahora nos muestra aquí esta cosa que está aquí, pero dice sin inyección piloto. Este dice con, y este sin. Bueno, veamos lo que dice el texto.
Dice que el caudal de combustible inyectado depende de la presión del combustible. Ah, pero esto ya lo leímos, lo mismo que está en el 6. ¿O no? No, 7, pero aquí, en el 4. ¿El mismo? Ya. Dice, la curva de la presión en el cilindro se muestra con y sin inyección piloto. Localiza el punto en el que se produce el picado de motor. ¿Sabe lo que es el picado de motor? No. El picado de motor. Muy bien. En electrónica se enseñó sensores. Hay un sensor que se llama la nomenclatura KS o Knox Sensor. Cuéntenos ese sensor para qué sirve. Electrónica automotriz semestre pasado. Cualquiera que sepa, por favor, ilústrenos. Sensor KS. Saber las detonaciones, profe, las vibraciones del motor. Entonces, ¿qué es lo que es un picado? Una vibración anormal. Ok, provocado por detonaciones en la cámara de combustión fuera de tiempo. ¿Sí? Entonces, si esta línea me está indicando el punto muerto superior, aquí está el punto muerto superior, y vemos la presión, ¿no? Cercano a 60 kilopascales, en este punto. Entonces aquí estamos midiendo presión. A medida que el pistón va subiendo, hasta que llega al punto muerto superior. Entonces me dice, localiza el punto en que se produce el picado del motor. El picado va a ser cuando el motor tenga detonaciones fuera de tiempo. ¿Cuál podría ser, arriba, abajo? ¿Qué creen ustedes que podría ser el picado del motor? Debajo. Abajo. ¿En qué parte? Donde salen esas rayitas. Veamos. Muy bien, señor. Las ondas de presión provocan el sonido del picado del motor. Perfecto. Pum, 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 pum. Bien. En la animación se puede ver el proceso de inyección. Pam, pam, pam. Puedes cambiar el tiempo de inyección con el control deslizante. Pam. Cambio a 1, 2. Mira la curva. 3, 2, 3. El ancho del pulso, ¿ves? Porque esta es la piloto, esta es la principal y después viene el resto. Esta forma de inyectar reduce el ruido de los motores. Por eso que un auto Common Rail casi no se siente que sea diésel. Como antiguamente los autos diésel metían más bulla que una matraca. Pero con Common Rail eso no ocurre. Me piden que lo ajuste a 1. Ahí está. Comprobar. Correcto, dice. El caudal de combustible a una presión de 1200 bares ahora de 60 mg. ¿Qué significa 60 mg? Miligramo. ¿Y miligramo es caudal? Aquí estoy en la duda. Bueno, en el oscilograma se ve la intensidad de corriente a través de la bobina del inyector. Intensidad de corriente a través de la bobina del inyector. A medida que cambia el tiempo de inyección, se puede ver que la inyección piloto sigue siendo la misma. La fase pico de la inyección principal también permanece igual. La piloto y la peak principal. Y las demás son las que se va ajustando en el tiempo. Cuando el tiempo de inyección aumenta, aumenta la cantidad de combustible en la cámara de combustión y por ende va a aumentar, ¿cierto?, también las explosiones. Vamos a aumentar la aceleración. Ahora dice, ajusta el tiempo de inyección para que se inyecte 120 miligramos a una presión de combustible de 1200 bar. Esto es masa, miligramos.
Pero bueno. ¿A cuánto lo ajusto acá arriba? ¿A cuánto? A 2. A 2, ¿cierto? Ok. Correcto, dice. Para inyectar el doble de combustible, el tiempo de inyección debe ser el doble. Muy bien. Ha finalizado esta lección. Puedes volver a la página web anterior. Súper. ¿Le gustó el inyector Common Rail? Sí, estaba bueno. Interesante. Interesante, ¿cierto? Bueno, crucemos los dedos para que lo antes posible podamos tener acceso, ustedes puedan tener acceso para que puedan repetir esos módulos. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. ¿Ah? Va a ocurrir. Ya está. Justo a las 20 horas, ¿qué les parece? Preciso. Preciso. Oigan, duda, consulta. ¿Qué pasó el lunes? Cambié... ¿Qué pasó con el trabajo final? ¿Está todo ok? ¿Todo lo pudieron subir normal entonces al ambiente de aprendizaje? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay ninguno que me esté escuchando que tenga algún problema todavía? Vamos a mirar rapidito. Profe, yo se lo mandé, pero igual si lo puede revisar, mejor. Sí, pues ahora vamos a hacer eso. Vamos a pegar una miradita. Profe, ¿Sí? profe, la clase pasada usted nos hizo algo en el TDE porque estaba mal la información ¿Sí? y yo me metí al computador y no me aparecía volver a enviarla al trabajo. Salía como entregado nomás. Porque usted le puso el nombre, pues, Carlita. A mí se me han ocurrido muchas ideas para el rubro de entretenimiento. Sí, pero no importa, igual lo puedo descargar. Pero la Carla le puso nombre, así que no tengo problema. Mira, ¿con quién tengo problema? Con Mario Figueroa, por ejemplo. O sea que no lo hizo. Usted puso su nombre, pero Carlos Figueroa no puso el nombre. Jaime Muñoz está Ya. bien. Enzo está bien. Rafael Sangüesa no le puso el nombre. Ya, profe, gracias. No, a usted pues. Aquí también. Andrés Beltrán tampoco. Daniel Jerez tampoco. Así que, ¿qué trabajo yo voy a revisar? Voy a revisar todos aquellos que cumplan con lo que se les pidió nomás. Y los demás no se los reviso. Entonces, eso alguien tiene que estar abierto, hay mucha bulla. Ahí está. Entonces, no le voy a revisar nomás, porque cuando después la gente vea que tiene un 1, ahí se va a contactar conmigo. Profe, ¿por qué tengo un 1? Y yo le voy a decir, porque usted me entregó un trabajo que dice TD1. Y seguramente me dirá, es que no sabía, que aquí... Entonces, ya ahí yo se lo voy a liberar para que lo corrija. ¿Se fija? No hay ningún problema. ¿Para qué nos vamos a amargar la sangre, como dice mi abuela, ¿cierto? Bien, terminamos ya detenemos la grabación de la jornada de hoy día. Estoy